Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca, lo que otros te ocultan a diario, lo que otros no te muestran, aquí te contamos, por más crudo que sea, la realidad. Enseguidita vamos a estar hablando de esto, una investigación especial de Alejandro Berkovich sobre la conexión macrista en la causa Sueños Compartidos, que llevó ayer por parte del juez Di Giorgi al procesamiento de Eve de Bonafini, y además los hermanos Joclender, ¿no? Que están muy comprometidos en esta causa y que, están también procesados en la misma. Enseguida esa información. Enseguidita también nos vamos a meter de lleno en la protección y vamos a explicar la protección que el gobierno nacional está haciendo por estas horas al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que mañana tenía que presentarse ante la Comisión de Seguimiento Bicameral de la Cámara de Senadores y Diputados en forma conjunta, y que hoy, tal vez como parte de esa estrategia de protección, de blindarlo a Gustavo Arribas, no va a concurrir. Está Teresa García, que ya la vez pasada, cuando Arribas concurrió a la comisión, le hizo un duro y fuerte cuestionamiento. La diputada nacional, enseguida vamos a estar hablando con ella. Y también vamos a estar hablando del tema docentes y qué va a pasar finalmente con la paritaria docente, con Eduardo López, secretario general de UTE, y con el senador Juan Pablo Ayán, senador bonaerense de Cambiemos, que es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, y Agustín Rossi, que es candidato a diputado nacional en Santa Fe, y analizando también todo lo que está pasando a nivel nacional. Nos metemos ya. Hoy la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, a cargo del gobierno nacional, fue la encargada de salir a defender fuertemente a Gustavo Arribas. Lo hacía en estos términos: a luchar contra la corrupción. Es un gobierno que vino a hacer las cosas de manera transparente y a fortalecer las instituciones. El señor Arribas ya presentó papeles en la justicia, declaró, se mostró absolutamente abierto y disponible y no se encontró nada, que fuera irregular. Aparece este señor, que es un señor que todos tenemos que saber claramente, es un señor, un arrepentido, que además fue el pagador de las coimas, con lo cual su palabra también es la palabra de una persona en esas condiciones. O sea, no sabemos por qué justo se acuerda de algunas cosas y no se acuerda de otras, o sea, es raro. Y me parece muy bien que Arribas haya decidido también decir, bueno, yo me quiero defender con todas las de la ley y quiero que esta persona venga y diga estas cosas frente a mí y lo diga con documentación y muestre cuáles son las pruebas que tiene para decir estas cosas, porque él se siente absolutamente tranquilo de que no ha hecho nada irregular. Bueno, ¿qué dice Gabriela Michetti, que sale hoy como parte del operativo blindaje que puso en marcha hoy el gobierno nacional para defender al muy cuestionado Gustavo Arribas? Es un arrepentido por Meirelles. Sí, todo el mundo lo sabe, Gabriela Michetti. Es más, es un arrepentido que está preso y que ha revelado mucho del lavallato en Brasil, y a quien la justicia la justicia brasileña le cree, porque muchas de las denuncias de Meirelles están documentadas. Justamente lo que tiene que hacer la justicia argentina ahora es pedir esa documentación. Lo hizo hoy, debemos decir, a través de un exhorto judicial, el fiscal Rodríguez, quien ha pedido justamente a la justicia de Brasil el envío de toda la documentación a la que Meirelles hizo referencia en la declaración. Por eso dice, sorprende, es una obviedad lo que dice Gabriela Michetti. ¿Es un arrepentido? Sí, así lo considera la justicia brasileña. Un arrepentido del lavallato que ha aportado muchísima información, no solamente a Brasil, sino que destapó muchas ollas en distintos países del mundo, donde se está investigando el escándalo Odebrecht en este momento, a partir, entre otros, de las revelaciones de Meirelles. También mucho de lo que en su momento reveló el propio Marcelo Odebrecht, ¿no? Pero mucho de lo que ha dicho Meirelles. Por eso reiteramos lo que decíamos ayer. A la justicia argentina le corresponde, en lugar
de cómo hizo rápidamente, en una maniobra que hoy nadie se explica en tribunales, el juez Canicova Corral, lo sobreselló definitivamente a Gustavo Arribas. El fiscal Moldes ni apeló ese sobreseimiento, cuando el propio Moldes ha dicho en la Cámara Federal que él, por costumbre, siempre apela todo. En este caso no apeló. Y ahora, la verdad, han quedado muy mal parados, tanto Moldes como el juez Canicova Corral, porque tras sopetón, después, en la conferencia de la semana pasada con los dos fiscales, Meirelles habló. Y Meirelles dijo, no fueron 5, fueron 10 transferencias por $850.000. Por eso ahora, hoy, el fiscal Rodríguez ha pedido toda la documentación a Brasil, a través de un exhorto judicial, para que los fiscales brasileños envíen a las fiscalías argentinas la información revelada por Meirelles, y como lo explicaba también el otro día Pino Solanas, aquí en este programa, tienen que pedir las transferencias que están constatadas a través de ese mecanismo que se hizo vía terceras cuentas, después a la cuenta de Suiza, donde está todo documentado, obviamente. Ayer yo le comentaba que hablábamos con el abogado de Meirelles. ¿Y qué dice el abogado de Meirelles? Hoy lo reflejan también varios medios. La defensa de Arriba lo que hizo ayer fue algo para salir hacia arriba, porque no hay convenio de extradición entre la Argentina y Brasil. Es decir, que ese pedido que lo hizo para la popular, como se dice habitualmente la defensa de Arriba, lo hizo para la popular, porque no hay ninguna posibilidad de que la justicia de Brasil extradite a Meirelles. Reitero, porque no hay acuerdo. Entonces lo hizo para salir. Forma parte de este blindaje, la obviedad que dice hoy Gabriela Michetti. Mientras tanto, lo que queda es la fuerte denuncia de Meirelles, que dice que tiene la documentación. Gato, recordemos que Pérez Corradi también era un condenado, recordemos que sí, Fariña también estaba procesado, recordemos toda la cantidad de personas que no estaban limpias o que tenían deudas con la justicia, que fueron tomadas como palabra santa hasta hace una semana. Ahora parece que en este caso Meirelles ya no es tan creíble como otro. A Fariña lo siguen tomando como palabra santa. Por eso Fariña, Pérez Corradi, y el propio gobierno, con Pérez Corradi, el propio gobierno lo trajo, después se llevó un chasco porque no aportó la información que quería el gobierno que aporte sobre algunas personas, ¿no? Pero vamos a ver las contradicciones desde que explotó este caso, en las que ha incurrido el propio Gustavo Arriba, y que ahora vamos a hablar con la diputada Teresa García. Los tenemos aquí, documentadas. Primero dijo que las transferencias no existieron. Luego mandó a decir que eran en negro. Esto se acuerda que fue, y lo explicó el propio Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, cuando él se comunica con cercanos a Arriba, con el propio Arriba. Bueno, después sostuvo que fue una sola transferencia de $70.000. Explicó que el dinero era por el pago en un departamento. Finalmente dijo que el dinero era por los muebles del departamento. Esto lo dijo ante ustedes, Teresa García, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ante nosotros el día que lo citamos en la comisión, bien hizo usted el relato, pero decir que él había sacado un comunicado a instancias de que estaba de vacaciones y no quiso regresar, ustedes lo recordarán. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, que además fue el que lo propuso para este cargo, que es nada más ni nada menos que ser el director de la Inteligencia Nacional, dijo que iban a esperar a que volviera el comprador del departamento porque estaba de vacaciones. El comunicado de Arriba, el original, decía que esto era a cambio de un pago adelantado de la venta del inmueble donde había vivido con su hija. Tengo el comunicado acá, es del 24 de enero. Luego de la reunión de la comisión, donde nosotros le dijimos que presentara la documentación respaldatoria, que la queríamos conocer, el funcionario dice que nunca se refirió a un inmueble, que eran bienes muebles, a tal que le preguntamos mesas, sillas y cuadros, agregó. Luego de eso, a los 2 días de la reunión en la comisión, hace otro comunicado público que tenemos aquí también, donde ahí ya directamente habla de bienes muebles.
La única documentación que existe, que a nosotros también nos genera duda, para agregarle a las contradicciones que plantea su pantalla, presenta la copia de la escritura. Una escritura, digo, hay gente que tiene suerte en la vida. Encontró un comprador para su departamento de $650.000 en el año 2013, pero recién escrituró en el 2015, unos días antes de asumir como funcionario. Yo la verdad que no conozco compradores que tengan tanta confianza en el otro que les compra, porque la escritura se firmó y no hay ni siquiera boleto de compraventa ni nada. Pero para más, en la escritura el que figura como comprador es una persona, un representante de una empresa que se constituyó firmando la escritura en el 2013, como consigna la documentación que él presentó. La empresa se constituyó en el 2015. O sea, para seguir agregándole contradicciones y documentación que... Está bien, ahora seguimos, ¿eh? Sí. Y mañana no se presenta. Mañana no va, cosa que nos asombra, porque solamente le agrego una cosa: si esto fuera tan simple, Claro, si tan tendría seguro que ir a está, dar como dice explicaciones. Michetti, desde el primer día, para evitar tránsito en la justicia, expedientes, papelerío, tránsito hacia otro país y todo esto, tendría que haber presentado Obvio. el resumen de su cuenta bancaria. Bueno, en el medio de todo este operativo blindaje que ha hecho el gobierno, que incluyó reuniones ayer de los senadores justamente y Así de los legisladores encargados de la comisión, que en un primer momento habían accedido. El radical Marino preside la comisión de seguimiento de la AFI y había accedido el radical. Parece que después le entró una contraorden, hubo reuniones y finalmente desistieron de esa presentación de Arribas en el Congreso de la Nación. Pero también hay, por instrucciones del presidente desde China, que dijo que no estaba preocupado. Él se preguntó quién es Meirelles, pero sí, en el gobierno están muy preocupados. Esto hay que decir. En el gobierno, la denuncia de Meirelles no solamente les cayó como un balde de agua fría que no esperaban, porque claro, ¿qué esperaban? Y esperaban que Meirelles diga nombres de exfuncionarios del gobierno anterior, con causas que se están tramitando en la justicia, pero Meirelles termina hablando de Arribas y termina hablando de las 10 transferencias de los $850.000 y nada dice sobre otros temas. Entonces, eso fue lo que le sorprende al gobierno y les cayó realmente como un sopetón. Por eso que se reactualice todo el tema frente a explicaciones muy frágiles por parte de Arribas, han puesto al gobierno a la defensiva y en alerta. Por eso también lo de Michetti de hoy, por eso este operativo blindaje que han hecho. Pero en el medio de esto, usted sabe que la justicia argentina, usted me escucha a mí todos los días, yo soy muy respetuoso, pero la justicia argentina en este último tiempo nos está acostumbrado a cuestiones insólitas en algunos aspectos. Y hoy sorprendió mucho, era el run en el Palacio de Tribunales, la actitud que toma el fiscal Delgado en el medio de este operativo blindaje a Gustavo Arribas, que le envía, el fiscal Delgado, le envía al juez Sebastián Casanelo. Recordemos, el juez Sebastián Casanelo investiga presuntos hechos de mala adjudicación o de corrupción en el tema AISA. Un video donde se lo ve a Marcelo Odebrecht, este video, Marcelo Odebrecht saludando a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el despacho presidencial, una reunión del 31 de julio del 2013, como muchísimas otras reuniones que los presidentes mantienen con empresarios o con personas que vienen a hacer inversiones a la República Argentina. El video se lo manda hoy Federico Delgado sin mayores explicaciones, porque tampoco hace ninguna requisitoria, no hace ningún pedido de pruebas, nada. Y le dice el fiscal Delgado al juez Sebastián Casanelo: el video no revela demasiado, dice el mismo fiscal. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo mandó? Pero constituye un indicio más para que vuestra señoría evalúe de manera global de qué, el cómo y el cuándo de los hechos, explicó el fiscal. La misma nota del diario Clarín.com dice que, reitero, esta reunión fue del 31 de julio del 2013, sin embargo, dice,
La adjudicación de la planta de agua potable de AISA fue firmada en 2008, mucho antes del encuentro entre Cristina y el CEO de la constructora Marcelo Odebrecht, hoy preso con una condena de 19 años de prisión por corrupción. Claro, sorprende esto y reitero, hay mucha sorpresa en tribunales y un video que, ya se lo adelanto, no sirve para nada, para la causa, y que el juez va a desestimar porque no le sirve al juez para nada. Porque no es que el video esté mostrando algún hecho ilícito o alguna valija que dejen ahí en el despacho de la Casa de Gobierno o algún bolso o alguna otra cuestión, ¿no? No muestra nada el video, muestra una reunión. Pero en el tema AISA que investiga Casanelo y que el fiscal Delgado el otro día estuvo presente cuando le requerían la información a Meirelles, Meirelles no dijo absolutamente nada. No aportó elementos sobre la causa AISA. Es decir, que no hay elementos de Meirelles. Claro, sorprende que justo en el medio del operativo blindaje salga este video que no aporta absolutamente nada. Muy bien, nos vamos al otro tema de estos días, que ayer el juez Di Giorgi procesó a Eve de Bonafini y a los hermanos Pablo y Sergio Joclender por sueños compartidos. Pero Berco encontró una perlita con este tema también, ¿no? Sí, Gato, procesó Martínez Di Giorgi a Eve de Bonafini, ahí la estamos viendo, a Sergio y Pablo Joclender, no solamente a Sergio, que es el que más complicado está, por supuesto, por su rol en Sueños Compartidos en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. También procesó a varios financistas que cambiaban los cheques con los cuales se derivaban los fondos públicos a la Fundación Sueños Compartidos, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre los cuales están, por ejemplo, Alejandro Gotkin, Gustavo Seventich, y un hombre que es poco mentado en las críticas, en las crónicas, perdón, de este caso, pero que es un engranaje fundamental en la ingeniería financiera del caso, que es Fernando Caparrós Gómez. Ahí lo tienen. Fernando Caparrós Gómez es un financista que se fascinó cuando lo conoció a Sergio Joclender por su cercanía al poder y su influencia. Fernando Caparrós Gómez fue procesado ayer, pero cuando fue imputado en 2013, empezó a ser defendido por una abogada que tenía mucha experiencia en defender a acusados de lavado de dinero. ¿Quién es esa abogada? La doctora María Eugenia Talerico. Ahí la ven ustedes. Es la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera del organismo antilavado, muy, pero muy cuestionada apenas asumió. ¿Por qué? Bueno, porque el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, establece para que los países, no sé si recuerdan, en un momento Argentina estuvo en la lista gris, claro, de los países, años atrás, ¿no? Claro, como de los países que, sí. Bueno, son sospechados de vehiculizar lavado de dinero. Bueno, para no estar en la lista gris, el GAFI, una de las cosas que establece es que los entes antilavado tienen que estar libres de, leo textual, libres de influencias e interferencias políticas, gubernamentales o corporativas indebidas. Bueno, Talerico no solamente defendió a este imputado por lavado de dinero en la causa Sueños Compartidos, que ahora fue procesado, sino que además fue socia de Diego Richards, que fue abogado en su momento del ex jefe de la Metropolitana, Jorge Fino Palacios, en la causa que investiga las escuchas ilegales y de la cual fue sobreseído el presidente Mauricio Macri. Fue abogada también del oficial de cumplimiento del HSBC en 3 causas por fuga de capitales y lavado de activos, y fundó una ONG que los bien informados de la justicia conocerán, se llama Será Justicia, que interviene mucho en los asuntos del Consejo de la Magistratura. Ahora, Talerico, cuando uno habla del HSBC, el HSBC tiene una política comunicacional y corporativa muy agresiva. Incluso Gabriel Martino, que es ahora una especie de funcionario sin cartera del macrismo, es por lo general muy poco proclive a aceptar que se hable del HSBC en los medios. Pero el HSBC fue el banco que más multas, denuncias y causas tuvo por lavado de dinero en los últimos años. Es un banco que además tiene por cuna eso, porque nació en la guerra del opio en China, digamos, tiene una larga tradición de vínculos con el poder y vínculos no siempre santos. Pero Talerico intervino en 5 sumarios del HSBC. Ellos lo que dicen es, no fue abogada del banco,
Claro. Fue abogada del oficial de cumplimiento del banco. Pero ¿quién le pagó? Claro. ¿Quién le pagó? Bueno, fue abogada del oficial de cumplimiento del banco para casos de lavado de dinero. Intervino en 5 sumarios por los cuales le cobraron al HSBC, o más bien le fijaron como multa al HSBC, 286 millones de pesos. Multas que en la mayoría de los casos no pagó el HSBC, porque ¿a qué jugó? A demorar todo para el cambio de gobierno que lo iba a agarrar bien parado a Gabriel Martino. Gabriel Martino es el CEO del HSBC, estuvo en su momento tan investigado por la justicia que barajó irse del país. Y él dice, me quedé porque aposté por el país, por mi familia, pero en realidad a lo que apostaba era a lo que terminó ocurriendo, al cambio de gobierno y a su ascenso y su consagración como una especie de funcionario sin cartel. Bueno, muy bien, lo vamos a seguir de cerca, Berco, gracias por esta información exclusiva. Y otra información, hay grieta en el gabinete. Usted sabe que se está hablando mucho, ya se comienza a hablar, que después de octubre, cuando el propio gobierno está anunciando que viene el ajuste duro, cuando el propio gobierno está anunciando que se viene una reforma previsional, para muchos va a ser muy dura, pero que el presidente está pensando en hacer un reacomodamiento en el gabinete nacional. Hay una grieta en este momento armada entre estas dos personas del gabinete. El ministro de Justicia, Germán Garabano, y el secretario de Derechos Humanos, Abruz. Garabano no lo quiere Abruz. Quiere la renuncia de Abruz ya, por el desaguisado cometido por el secretario de Derechos Humanos del 2x1, y porque, otro motivo, el domingo reciente, en todos los superclásicos que se dieron el fin de semana en el fútbol, se salió, lo hizo hasta el presidente de River, Donofrio, con carteles repudiando el 2x1 de la Corte. En el clásico Boca River hubo un mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos, pero nada tenía que ver con el 2x1. Decía no a la violencia del fútbol. Y eso terminó de enfurecer al ministro de Justicia, Germán Garabano, respecto a la actitud que asume, muchos creen en forma desafiante, en otra línea, la del pensamiento de Garabano, Abruz respecto a la política de derechos humanos. En este momento, dicen en las cercanías de Garabano, que Abruz es una molestia para el ministro, que ha pedido ya la remoción, pero se encuentra con un obstáculo hasta ahora insalvable, que es que el secretario de Derechos Humanos es amigo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Veremos cómo sigue una interna que está muy dura. Interesantísimo, Gato. Lo llamativo es que Abruz ya no tiene interlocución tampoco con los organismos de derechos humanos. No, con lo cual tiene pocas armas para defenderse. Bueno, exactamente. Acordate lo que dijo Estela Tati la semana pasada, que iban a pedir ahora en la próxima reunión de todos los organismos la renuncia después del papelón que hizo, ¿no? De salir. Y además se reúne, sí, con los familiares de las víctimas, de los represores, con los represores. Les pidió a la OEA, a la ONU, que reciba a los represores cuando venga acá, una cosa. No, por eso digo, Garabano se ha puesto firme y no lo quiere Abruz ya en el gabinete. Bueno, y antes de ir al debate y a los temas, la fiebre consumista que no llega a la Argentina. A los funcionarios que acompañan al presidente le ha llegado justamente en China, y hoy lo cuentan justamente en una nota del diario Clarín. Sí, sí. Hay que darle crédito a Santiago Fioriti. Santiago Fioriti. Notón. Ahí está. Fiebre consumista en China. Funcionarios desesperados por trajes a $100. En el mercado de la seda confeccionan en 24 horas y las camisas personalizadas están a $30. La comitiva oficial sorprendida cuenta, allí está la nota, la vamos a leer, es corta, hubo un diputado de la Nación que llegó a China sin trajes ni corbatas. Bajó del avión con una valija grande, pero vacía, y cuando alguien le advirtió que no llevaba peso, no pudo menos que largar una carcajada. Es un hombre con larga experiencia en este tipo de viajes, y ayer sorprendió a la comitiva argentina cuando contó por qué había viajado sin ropa. ¿Les gusta?, preguntó, y se abrió de par en par un saco azul con detalles muy finos en celeste. Me lo entregaron recién. Lo hicieron en 24 horas y como quedó perfecto, encargué otros 5. Están buenísimos. Mirá, ¿qué yo sé de esto, El diputado había pasado por
Silker Market, Mercado de la Seda, un centro comercial de 3 pisos ubicado en el centro de Beijing, donde se confeccionan ambos corbatas y camisas a medida en pocas horas. El diputado pagó $130 cada traje y 30 las camisas, y le mandaron el pedido en forma gratuita al hotel. Pero el dato más revelador lo aportó Iván Pavlovsky, el vocero de Mauricio Macri. Esto es genial. Vocero mudo, porque no, ¿ustedes lo escucharon a Pavlovsky en algún momento? No. Pero el dato más revelador lo aportó Iván Pavlovsky, el vocero de Mauricio Macri. Vayan a Tony Antoni en el 3er piso y pregunten por Peter de parte mía. Genial. Dijo a quien quiso escucharlo. No solo lo dijo, mandó el contacto por WhatsApp con indicaciones precisas y la foto del vendedor. Un simpático joven capaz de hablar en las lenguas más extrañas si de vender se trata. Es la crónica del viaje. Sí, no, es buenísimo. Y remata Santiago Fioriti en el diario Clarín de hoy. El dato de los trajes se hizo extensivo con el correr de los días, pero hubo un hombre de la comitiva que se guardó el mejor secreto. Resulta que cuando quiso mostrar su saco nuevo, alguien le vio la etiqueta y no se leía, como en el resto, Tony Antoni, se leía Armani. Parece que por una propina el joven Peter podía pegar cualquier etiqueta. Bueno, señoras y señores, amigos de la industria textil argentina, la fiebre consumista no es en Argentina. El consumo volvió, pero es por parte de la comitiva argentina en China. Para eso van algunos funcionarios, ahora entendemos, porque la verdad que el vocero presidencial Iván Pavlovsky prácticamente no tiene funciones, al menos nunca se lo escucha, no se lo ve hablando de lo que debería hablar, que es de las funciones del gobierno. Bueno, Agustín Rossi, ¿cómo está viendo el desarrollo del caso Arribas? Usted fue uno de los primeros del año pasado en este programa que denunció que la AFI escuchaba a políticos, que perseguía a políticos, después se supo mucho, ¿no? Pero ¿cómo está viendo todo el tema Arribas? Bueno, me parece que la ausencia de Arribas mañana en la Comisión Bicameral de Inteligencia es significativa, porque ciertamente, como decía recién la diputada García, si tiene absolutamente todo armado como para poder dar las explicaciones que los diputados le requieran, podría haber ido sin ningún tipo de inconveniente. La Comisión Bicameral de Inteligencia es una de las comisiones de control, por sobre todas las cosas, de lo que significa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. El titular del organismo de inteligencia ya es la segunda vez que está siendo... ¿Usted no va? ¿Usted cree que no va porque tiene...? Pero sin ninguna duda, ¿algo que esconder? Si tenés todo absolutamente tranquilo, ¿por qué no vas a ir? Si además el oficialismo, supongo yo, que debe tener mayoría en esa comisión, el presidente de la comisión es un senador del oficialismo, o sea que teóricamente tendría que estar el funcionario lo suficientemente bien protegido. Ahora, lo cierto es que suceden este tipo de cosas y pasa como los de los Panama Papers, ¿no? Los de los Panama Papers fueron a buscar la ruta del dinero K y encontraron la ruta del dinero M. Y en otros casos sucedió exactamente lo mismo. Lo mismo sucedió con el caso del dólar futuro. Se estaba buscando quién eran los compradores de dólar futuro relacionados con... o amigos del gobierno que terminó el 10 de diciembre del 2015 y encontraron que los compradores de dólar futuro eran funcionarios actuales del gobierno. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Se esperaban las declaraciones de este arrepentido, que yo digo, coincido con las descalificaciones al arrepentido, pero descalifiquemos a todos los arrepentidos, claro, digamos, ¿no? Porque si no, no hay arrepentidos buenos o arrepentidos malos. Porque este doble estándar de calificación ante situaciones similares claramente esconde otro tipo de situaciones. Y ante esta declaración del arrepentido resulta que el primer funcionario o exfuncionario que nombra en esta situación es el secretario de Inteligencia. Y la verdad que además hay otro hecho más. Nosotros habíamos, en la última reforma que habíamos hecho de la Secretaría de Inteligencia, la Presidenta de la Nación había tomado, la expresidenta en ese momento, había tomado la decisión de transparentar los gastos de inteligencia, decisión que el presidente Macri volvió para atrás. Entonces, de vuelta, los gastos de la Secretaría de Inteligencia son gastos
el nivel de transparencia termina siendo cada vez más achicado. Entonces, la verdad es que pareciese, ¿no?, que en el lugar de la Secretaría de Inteligencia, el hombre que tendría que estar o la mujer que tendrían que estar, tendrían que ser hombres o mujeres, por sobre todas las cosas, con un nivel de transparencia bastante importante y no ligado a ninguna cuestión que permitiese generar dudas sobre lo que significa el manejo de dinero. El único antecedente que tiene Arribas, hay que decirlo claramente, el único antecedente que tiene Arribas es ninguno. No tiene un antecedente para llevar adelante la Secretaría de Inteligencia. Lo único que dice el presidente es mi amigo. Y es su amigo porque participaba de la transferencia de los jugadores de fútbol de Boca Juniors cuando el presidente era presidente de Boca Juniors. Bueno, Agustín, hay una larga tradición de jefes de la CIDE que no tienen ninguna calificación para el cargo. Pero tienen calificación política. Ah, bueno, eso digamos, no, tienen una calificación política, porque que vos tengas un hombre de confianza, pero ligado al mundo de la política, por eso digo, porque qué experiencia tenía, no sé, por decir, Parrilli en el espionaje. Bueno, pero es Antibáñez, banquero de confianza política. No es un hombre que viene tu confianza a partir de una relación personal, cuando la confianza es generada a partir de manejar la transferencia de los jugadores de fútbol, que es un hecho permanentemente sospechado en cuanto a no es sospechado. Arribas triangulaba las transferencias. No hay ninguna sospecha, está demostrado. El propio Macri dijo mi amigo más habituado a las trampas. Claro. Bueno, entonces me parece que todo esto que se está sucediendo alrededor de Arribas no genera ninguna tranquilidad en cuanto a lo que puede ser el manejo de esos fondos reservados que maneja la Secretaría de Inteligencia. Senador Alan, cuando el PRO prometía transparencia, ¿no tiene que exponerse, digamos, arriba, en vez de que pareciera que lo están blindando, tapando? Para empezar, estas declaraciones del arrepentido de ayer no son nuevas, son conocidas, ya se sabía. Amplió. No, son las mismas, dijo lo mismo que la vez anterior, y la verdad es que no hay nada acreditado, tan es así que la justicia rápidamente lo desechó. Ahora se va a volver a investigar sobre la base de estos nuevos dichos, porque se hizo en sede argentina, pero así como se presentó Arribas a la justicia y rápidamente fue desechado con falta de mérito, nosotros también estamos esperando que la justicia brasilera informe todo lo posible, porque este mismo arrepentido dijo que Odebrecht había pagado 35 millones de dólares en coima a la gestión del kirchnerismo. Por lo tanto, así como legislador y como argentino, estoy sumamente ansioso de que la justicia brasilera responda y acredite sobre lo que dijo. Estamos todos muy ansiosos y Arribas tendrá que volver a la justicia y mostrar todo lo que haga falta. Para parte de la justicia, o tal vez para ustedes, justamente esperaban eso, pero dijo lo de arriba y ahora los descoloca. Ya lo había dicho, Gustavo. Además, discúlpeme, pero no fue sobreseído porque no había mérito o prueba. El juez Canicova Corral desestimó inmediatamente, es más, la canciller Malcorra no libró los exhortos cuando correspondía. Digamos, acá hubo tres patas, que fue Canicova Corral con un sobreseimiento sin la prueba, Moldes, que desiste la apelación. La apelación que por otra parte la había elevado el fiscal Delgado. Exactamente. Entonces, digo, hay un compromiso de la justicia y del Ejecutivo. Y discúlpeme, yo con todo respeto se lo digo, pero esta nueva ofensiva que ha hecho Arribas en el día de la fecha, que es una contradenuncia que casualmente, solo por casualidad, está en el juzgado de Claudio Bonadío, no tiene ningún asidero, porque la basa en dos términos. Primero, la basa en el cohecho. Lo acusa de cohecho a alguien que está preso por cohecho, digamos, está dentro del absurdo. Segundo, lo que acaba de decir usted hace un rato, Silvestre, y es que la Constitución de Brasil impide la extradición, es un derecho de los ciudadanos brasileños, o sea, que es una denuncia que tiene más forma de chicana, de distraer la atención y de llevar en el tiempo largo, porque una de las cosas que pide en la denuncia es que le devuelvan, no recuerdo el nombre técnico, pero es que le den
al juez, en este caso a Claudio Bonadío, los originales de los expedientes ambos juzgados. Esto que no resiste que sean fotocopia autenticada, que tienen que ser los originales. Supongamos que ambos jueces, supongamos que Casanelo y el otro juez envíen el original. Y Claudio Bonadío lo retiene un tiempo largo y lo pisa. Quizás pasen las elecciones de octubre y de esto no sepamos nada. Y por último, como argumento que sí me parece más importante para responderle a usted, es que cuando hay un arrepentido, como en el caso de Meireles, que miente, en realidad se está poniendo un arma en la sien, claro, porque el beneficio de ser arrepentido es lo que lo libera de la futura condena. ¿Por qué razón habría de mentir Meireles si la verdad que dice es la que le soporta su achicamiento de condena? El jefe de este arrepentido, otro arrepentido, dice que es un farsante absoluto. Joseph. Ahora, exactamente, Joseph. La justicia, con la documentación que envíe en su debido momento Brasil, acreditará o no la veracidad. Pero lo importante es saber también qué pasaron con los 35 millones de coimas pagados al kirchnerismo. Estoy de acuerdo con usted. Porque arriba todo. No era funcionario. Pero a ver, no quiero interrumpirle en una cosa, y como todo tiene que ver con todo, y ha hecho Berkovich mención a Talarico con otro tema, quiero decir que nosotros también enviamos una nota a la UIF para que la UIF diera un informe de la situación de Arribas, porque este argumento que usa el gobierno, que también usa Michetti, que supuestamente esas transacciones ocurrieron cuando no era funcionario. Bueno, justamente, el director de inteligencia de la Nación, sentado en ese lugar, protegido por el presidente. Yo lo he escuchado a Macri decir: si lo tocan a Rivas me tocan a mí. Mire, simplemente en la tapa de la revista Noticias de hace un tiempo lo define: de mis amigos es el más vivo, el más acostumbrado a las trampas. Supongo que debe haber algunas argumentaciones para el presidente para armar semejante blindaje. Además, senador, discúlpeme, cuando se habla de que no era funcionario, nos hemos cansado de escuchar que cuando se soborna a algún funcionario, lo hace alguien que no es funcionario, es decir, un empresario, y que los dos son pasibles de sanción. Entonces eso es raro. Eso no está en discusión. Yo lo que digo es que la diputada... No, eso estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que la diputada no pone ningún tipo de hincapié. No entremos en un plano de comparación. Ningún hincapié en los 35 millones de dólares que dice queremos que coima a funcionario del kirchnerismo. Senador, estamos esperando, senador, estamos esperando que se sepa todo. Lo que yo le pregunto, porque digo, por la vía del absurdo, ¿cuál es la razón para que Arribas, que es el director de la AFI, citado por la comisión bicameral, si no tiene ningún problema, si está tan seguro que ha hecho una contradenuncia vana, que ha recaído en el juzgado de Bonadío, si él está absolutamente tranquilo, si lo que dice la vicepresidenta de la Nación es cierto, si esas transferencias se hicieron cuando no era funcionario y esto no lo afectaba, a pesar de que estuvieron cuestionados sus pliegos en el Senado, si está tan tranquilo, tan certero, si esta escritura que yo traje la copia acá, en realidad tiene otra explicación, ¿por qué no vino a la comisión? ¿Por qué no nos ahorramos 4 meses de tribunales contra tribunales, exhortos, idas y vueltas, si él podía decir: mire, estas son las transferencias en mi cuenta bancaria y punto, como hizo el primer comunicado, que era un departamento, y el segundo comunicado, que era bienes muebles? Digamos, las contradicciones existen. Bueno, muy bien, ya seguimos con el tema. Está Eduardo López del gremio de docentes, porque en el medio de todo, bueno, se viene, ayer lo explicaba Berco, se viene ahora la discusión fuerte por el tema salarial, el gobierno que le está queriendo poner un techo, y ustedes son el... Absolutamente, vengo de la marcha universitaria, sí. 30.000 docentes, estudiantes, del Congreso al Palacio Pisurno. También le ofertó el Ministerio de Educación 20% de aumento, lo rechazan. Hoy se inauguró la escuela itinerante en Formosa. En Formosa ofertaron un 30% y se acordó, no hay conflicto salarial. Luego de ahí, la escuela itinerante va a ir a Chaco, donde sí hay conflicto salarial. Entonces la pregunta que me hacían todos es: ¿cómo es? Yo quiero destacar esto. Lo que nosotros estamos planteando nacionalmente es seguir abordando la corresponsabilidad del gobierno nacional y los provinciales en el financiamiento de la educación. Este es el eje del conflicto. Desde la ley 1420, Sarmiento pensó la educación como una responsabilidad nacional. Luego fue nacional y provincial. Ese es el punto que nosotros queremos.
el gobierno dice, bueno, los maestros de la provincia de Catamarca son igual a la policía de Catamarca, a los estatales de Catamarca, a los médicos de Catamarca. Que se arregle Catamarca, por poner un ejemplo. No es así. Los maestros de Catamarca cobran una parte de su salario que lo paga Nación, como los de Jujuy, como los de Tierra del Fuego, como los de Ushuaia. Ley 1420 nacional. Luego, salvando todas las distancias, por supuesto, la dictadura transfirió, porque hay otra corriente de opinión que dice la educación es provincial, listo, y desnacionalizada. La dictadura transfirió. El menemismo transfirió las secundarias. El periodo de Néstor Kirchner sancionó la ley de educación y la ley de financiamiento que renacionalizó, la votó el ministro Esteban Bullrich. Vuelve a ser corresponsable. El artículo 14 de la Constitución, de muy fácil lectura, habla del derecho a enseñar y aprender en todo el país y, por supuesto, la Constitución no la tiene que cumplir solamente el gobernador, la tiene que cumplir el Gobierno Nacional. De manera tal que lo que estamos pidiendo es la responsabilidad del Gobierno Nacional y los provinciales. ¿Qué fondos no destinó el Gobierno Nacional? 70.000 millones de pesos. Con eso hay aumento para los maestros de todo el país del 35%, vuelven las netbooks, vuelven los libros, vuelven las orquestas escolares. Es menos de lo que se iba a destinar al correo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se soluciona este conflicto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde está realmente en un atolladero en este momento, ni para atrás ni para adelante? En la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos, la gestión hizo 8 ofertas distintas. Cada una fue mejor Todas que la entre anterior. 18 y 19%. No, es que no es así. Digamos, el reclamo se divide en dos partes, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante hay una oferta con cláusula gatillo, por ejemplo, en el caso de los estatales ya se gatilló, ya se aplicó el gatillo, por lo tanto se asegura que no va a haber pérdida de salario real, hacia adelante ni hablar. Hacia atrás está centrada la diferencia, donde nos hemos acercado bastante, de hecho la última oferta duplica la anterior. Por lo tanto, yo creo que estamos mucho más cerca y con un gran avance. Pero que es que mientras se sigue el reclamo y el diálogo... dijo acá 35%. Senador, no. 35% de Manoche Barrera acá. La anterior? ¿Cuál Es 750 suma no remunerativa por cargo y se duplicó a 1.500. Esa fue la última oferta de hace 10 días. Senador, ¿y la cédula gatillo? Perdóname, por lo pasado. ¿Y la cláusula gatillo es ajuste automático por inflación? Automático. ¿O nos sentamos a discutir paritarias otra vez? No, trimestral de impacto inmediato. De hecho, ya se aplicó con los estatales. Ya se tuvo que utilizar porque hubo un desfasaje con relación al primer trimestre. Eso es lo que se propone. Lo que ofertan para este año es el 20% de aumento. En Capital también, el 19 nos ofertaron. Hay conflicto. Ninguno firmó. En Entre Ríos también. En Santa Cruz menos. Y así pues en Chubut, 8%. Lo que falta son los fondos de Nación para solucionar esto. ¿Qué pasa en Santa Fe, Agustín, por ejemplo, con este tema? No, en Santa Fe hubo acuerdo. Hubo acuerdo. Entre el gremio docente y los estatales con el gobierno. ¿Qué porcentaje dio? Arriba del 30%. Claro. Arriba del 30% hubo acuerdo, pero rápidamente, digamos. El problema de Santa Fe se da en otros ámbitos, ¿no? Recién hoy, por ejemplo, en la ciudad de Coronda, que usted sabe que es la capital provincial de la frutilla, que fundamentalmente tiene el centro de su actividad económica allí, cerró una planta que se llama Agrana, que deja 50 trabajadores sin su ocupación. Es una de las plantas en Coronda, además de la producción primaria de la frutilla, hay una serie de plantas, 8 plantas que manufacturan, elaboran, hacen productos elaborados en base a la frutilla, y fundamentalmente esta planta uno de sus principales clientes era Sancor, que le vendían la frutilla, digamos, no para los yogures y demás. Y la verdad es que recién antes de venir acá hablaba con el intendente Calvet y me decía, salvo la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia, no ha tenido concurrencia ni de los funcionarios provinciales ni de los funcionarios nacionales. Entonces yo digo, raconto, 350 trabajadores de la industria automotriz de General Motors, trabajadores despedidos de una industria también ligada a una industria automotriz, de una fábrica de llanta, que ahora dicen que en 90 días va a reabrir. Complicada la industria láctea con el cierre de plantas de Sancor,
el cierre de una planta de Mañasco en Santa Isabel, pero con de una Sancor no hay en Carmen. salvataje. Con Sancor no hay salvataje. Bueno, con Sancor no hay salvataje, pero la planta de Centeno todavía está en veremos si hay ya posibilidades de abrirla. El problema de la industria láctea es que cayó un 25% el consumo de los productos lácteos. Entonces, la administración de Sancor puede ser una administración de la cooperativa que no haya sido lo suficientemente eficiente. Pero el presidente fue a la provincia de Santa Fe y dijo que el problema era que los trabajadores de la industria láctea ganaban mucho. Entonces, la mirada está en una mirada puesta en forma absolutamente equivocada, ¿no? Porque lo que está diciendo Eduardo, el conflicto docente, lo que te está generando es que el gobierno sigue persistiendo en ponerle techo a las paritarias, y entonces vos te enfrentás con un techo del 20% contra una inflación del 40% del año pasado y una inflación pronosticada de cerca del 30% este año. Entonces esto significa de vuelta depresión del mercado interno, menos consumo y mayor recesión económica. Entonces la verdad es que no hay ningún brote verde en esto. Lo que hay es la perspectiva, es una perspectiva de mayor enfriamiento de la economía y con eso mayor desocupación y mayor recesión, económica. Entonces, este es el problema que tenemos. Entonces, empieza todo el fenómeno en cadena. Entonces vos dijiste, lo de Sancor lo resolvé con un salvataje. Lo sacaste de terapia intensiva, lo dejaste en terapia intermedia, pero ya tenés una primera víctima indirecta, una planta de frutillas cuya principal clientela es Sancor, termina cerrando. Entonces, en Santa Fe tenemos el 95% de la industria santafesina está ligada al mercado interno. Entonces tenés problemas salvo la industria de la maquinaria agrícola y la industria metalúrgica ligada a la maquinaria agrícola, el resto de la industria está complicado. No, Gustavo, quiero remarcar el tema del techo de las paritarias. No existe tal techo. Siempre que hay cláusula gatillo, deja de haber techo. Eso está claro. Por algo, 18 gremios en la provincia de Buenos Aires firmaron eso. Por algo, todos los gremios vienen firmando exactamente lo mismo, 20 más gatillo. Si hubiera un techo, como lo decís, no habría firma masiva de paritarias como está ocurriendo, Agustín. Y una cosita más con el tema Sancor, a la problemática estructural que venía arrastrando. Hay un tema también de aportes a los gremios que también complica la ecuación económica, pero también hay todo un tema, además de la administración que no fue buena durante muchos años en la cooperativa, hay un tema con Venezuela, y eso provocó un agujero muy importante en Sancor. Y de hecho lo estamos haciendo, 450 millones de pesos está aportando el gobierno para salvar a la empresa y a la fuente de trabajo. El tema de Venezuela con Sancor, fue un salvataje en un determinado momento con Sancor. No fue un problema, fue la resolución del problema. Lo que pasa es que tampoco podés esperar que Venezuela siga siendo la misma Venezuela. En el momento que Venezuela acudió en salvataje de Sancor, el barril del petróleo estaba arriba y ahora el barril del petróleo está abajo. Apostaron toda Venezuela. Ustedes lo que tienen que asumir alguna vez es que hace 15 meses que están gobernando y tienen que hacerse cargo, porque si de cada respuesta... Y nos estamos haciendo cargo. No se hacen cargo. Sí, como que no, un salvataje de 450 millones de pesos, ¿cómo no nos hacemos cargo? La respuesta es mirar hacia atrás. Entonces se complica. El atrás se explica mucho. Se complica. Lo que también tiene que explicar es por qué demoraron tanto en el salvataje y por qué Lopetegui tiene intereses en una láctea en la localidad de Progreso que se llama Pampachís, entonces, y que todo eso no lo explicaron. Y Lopetegui estaba sentado en todos lados. Eduardo, un minuto. Quiero retomar lo de la cláusula gatillo. Berkovich siempre lo nombra de bancarios. Te escuché. No está mal una cláusula gatillo. El tema de dónde arrancás del 20 y cláusula gatillo. En la provincia de Buenos Aires autorizaron a las empresas de energía un aumento del 100% y después cláusula gatillo. En la ciudad de Buenos Aires las autopistas 80% lo aumentaron antes de sentarse. El subte 60%. Entonces 35% y cláusula gatillo. Vamos con la cláusula gatillo. El problema no es la cláusula gatillo, el problema es el 20%. Y lo que dijo Rossi me permite graficar perfectamente. Hubo acuerdo salarial en Santa Fe porque se rompió ese techo. Uno dice, bueno, le hacen propaganda a Santa Fe. Hubo acuerdo salarial en San Luis también. Hubo acuerdo salarial en Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, en Formosa, en Córdoba. ¿Dónde no hay acuerdo salarial? Donde el techo es el 20%, el cláusula gatillo. Aceptamos la cláusula. Pero eso, lo que sí hay problema en Santa Fe y en todas las demás provincias es que no llegan las netbooks, no llegan los libros, que son lo que tiene que mandar Nación.
Pausa y ya volvemos con el debate.